Hola a todos, el día de hoy hablaremos de los ideales ilustrados, del primer imperio francés y de la propaganda con el arte. Descúbrelo. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura, que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Xavi, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantado de estar. Guilén, gracias también aquí por estar otra vez con Como Compas. siempre, un placer. Me gustaría presentarte, Xavi, para este es tu primer episodio con nosotros. Xavi Andraca Vilar, él es internacionalista por la Ibero, él es escritor de Compas y es su primera participación acá con nosotros en el podcast. Bienvenido. Muchas gracias, estoy emocionado. Qué bueno, qué bueno. Pues hoy nos toca un tema muy interesante, a mí me encanta, yo creo que fue de los primeros temas que más me apasionaron desde niño. Sí, Fue con lo que empezaste con el amor a la historia, realmente, sí, ¿no? literalmente. Y pues sí, también, justo mi tía abuela, ¿no? Nuestra tía abuela, Guilén, pues ella es una apasionada también de Napoleón Bonaparte, que justamente trataremos sobre él hoy. Y fue uno de los temas que más me apasionó y creo que lo vamos a disfrutar todos también. Xavi es un gran apasionado de Napoleón Bonaparte, entonces... Claro que sí, del pequeño corso. Del pequeño corso. Entonces, pues... Hablemos de episodios en torno a su vida. Hablaremos de episodios en torno a su vida. Xavi, yo creo que lo ideal es que tú empieces. Bueno, Justo. pues muchas gracias otra vez por la invitación, por la oportunidad de poder hablar de este tema, que además es uno que en lo particular, así como a ti te llamó la atención de chico, a mí igual, y particularmente esto de la música, que muchas veces, en mi opinión, creo que pasa desapercibida en muchos de los contextos históricos, en muchos momentos, ¿no? Desde, himnos nacionales que de alguna manera evocan a momentos específicos de la historia nacional de cada país, Okay. O la otra, por ejemplo, en este caso, de Napoleón Bonaparte. Y creo que es importante que empecemos a describir un poco la vida y la historia de un compositor muy particular, que en este caso es Beethoven. Beethoven, junto con muchos otros compositores de la época, por ejemplo, Giacomo Rossini, vivieron uno de los momentos más convulsos, ¿no? de la historia de la humanidad. Vaya que lo eran. A ellos les tocó vivir el final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y pues les tocó literalmente absorber, pensar y recapacitar todas las ideas que dejó la Ilustración y después la Revolución Francesa, Claro. y particularmente además Napoleón Bonaparte, ¿no? Sí, digamos que las ideas ilustradas fueron también permeando en su propio Claro, trabajo, claro, ¿no? porque como buena revolución, eso son las revoluciones. Las revoluciones siempre esparcen ideas. Claro. No es una cosa que se quede focalizada en un país, siempre revolución musical, revolución política, revolución económica. Sí. Todas estas revoluciones siempre permean en el mundo de alguna u otra manera. Y vaya, que ahora el mundo está conectado, imagínate antes, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ahora fluyen en segundos, Exactamente. ¿No? Pero bueno, ¿por qué hablar de estos temas? Bueno, la Revolución Francesa y particularmente los ideales de la Revolución tenían valores específicamente como centrarse en el hombre, centrarse en el pensamiento, centrarse en el raciocinio. Comenzar a cuestionar también muchas cosas que estaban puestas del denominado antiguo régimen, por ejemplo, este sistema de seguir un rey absoluto, Claro. y también empezarle a abrir la cabeza a la gente, que no había pasado desde el Renacimiento, básicamente. Uh-huh. Entonces, particularmente en el mundo musical, tenemos a Beethoven, que junto con Giacomo Rossini, en mi opinión, rompieron paradigmas. Y rompieron paradigmas que estaban establecidos por dos personas fundamentales. Uno, el papá, el padre de la sinfonía clásica, Haydn, y el segundo, Mozart, ¿no? El genio, el niño genio. Claro. Yo no me atrevería a decirlo, pero sí hay algunos recuentos históricos que dicen que Mozart y Beethoven justo fueron alumnos de Haydn y se conocieron. Eso no está confirmado, pero vaya, pero se cree que es así. Sí, pero que finalmente hubo una, digamos, interacción entre músicos e ideas, lo había. Exactamente. ¿No? Y de hecho, uno cuando empieza a escuchar algunas de las sinfonías o de los movimientos de Haydn particularmente, puede escuchar ahí pequeños
acordes y cositas que hacen recordar entre una a Mozart y al otro a Beethoven. Claro. Y ahora al Beethoven del principio. Beethoven del principio, Ajá, exacto. Antes de su tercera sinfonía, más o menos. Exactamente. ¿Y por qué estoy hablando de Mozart, de Haydn y de Beethoven en este ámbito musical? Bueno, porque todo va de acuerdo a un contexto histórico. Sí. Todo va de acuerdo al momento en que estos compositores viven. Haydn y Mozart vivieron durante el apogeo, en mi opinión, de uno de los imperios más grandes, el Imperio Austriaco. Y la corte austriaca, ¿no? Y todas estas maneras de llevarse de la sociedad y sí, la aristocracia. Exactamente. Entonces, vaya, uno cuando empieza a pensar en esa corte austriaca, piensa pues en los valses, ¿no? Y en música un poco más, pues, suave, clásica, barroca, tal vez un poco de Bach, pero es suave, no es muy agresiva ni tampoco es tan lenta. Sí, estaba hecho para un baile de salón. No, que a fin de cuentas dependía mucho de que el músico cambia eventualmente de su rol en la sociedad. En la época en la que Haydn y Mozart vivían, ellos trabajaban para la corte, claro, o para alguien que les pagaba y les decía, quiero que hagas la música para los 15 años de mi niña. Exactamente. Entonces, por eso hacían lo que les decían. Eventualmente, y creo que es uno de los grandes méritos de la revolución que hace Beethoven, es decir, espérate, no, yo soy un artista y tengo un mundo interno que voy a empezar a comunicar. Y lo voy a llevar al público. Ajá, y quiero expresarlo. Exactamente, porque además Beethoven veía a la música como algo no exclusivo de la aristocracia. La música era la creación del hombre. Justo, volvémonos a centrar en estos ideales ilustrados. Sí. Es el hombre el centro del mundo. Antropocentrista, ¿no? Exactamente. Entonces, una creación como musical en este sentido debía estar abierta a la sociedad y debía no solo estar dispuesta y predispuesta para los reyes y la aristocracia, ¿no? Las grandes cortes. Claro. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Justo por los tonos en que se manejaban Mozart y Haydn. De repente, Beethoven fue alumno de Haydn, eso sí es confirmadísimo, sí. Y de hecho tenía mucho respeto por él, pero a lo largo de su carrera musical, y además mientras él iba creciendo, que creció en la ciudad de Colonia, que es muy importante recordar, sí. Colonia no era parte de Alemania no existía. Alemania... Sí, todavía estaban formados los exactamente, era lo que otrora antes era el Sacro Imperio Romano Germánico, okay. ¿no? Y era un estado independiente sí. De alguna manera ligado a la corona austríaca, ¿no? Bueno, el hecho que Colonia esté tan cerca de Francia, tan cerca de donde nacieron estos ideales revolucionarios y estas ideas liberales, sí. Pues claro que permeó en Beethoven. Claro. Beethoven, en Colonia empezaron a llegar noticias de repente en 1789, de alguna cosilla ahí, sí. La toma de la Bastilla. A alguien se le ocurrió claro. de escabechar a alguien. Pues es lo que hablábamos un poco, ¿no? De las fronteras, de ciudades fronterizas, ¿no? Las ciudades fronterizas son un punto de contacto entre culturas, entre civilizaciones. Sí, se vuelven un puente. Y se vuelven un puente. Colonia, pues era un puente entre el pueblo francés y el pueblo alemán. Claramente. Entonces, cuando empiezan a llegar estas noticias y Beethoven como que empieza a tener cierta curiosidad sobre qué cosas decía, y vaya, hemos de recordar también un compatriota, no de nacionalidad, pero sí de gentilicio, Immanuel Kant, ¿no? Immanuel Kant, que también impulsó durante todo este tiempo ilustrado sus ideas liberales, más que nada, pues sí. Vaya, ya estaba, así como Lutero lo había hecho con la reforma, pues ahora Kant también ahí en el Sacro estaba metiendo algunas ideitas que no a todos les gustaban, ¿no? Entonces, claro, empieza a salir todo esto y Beethoven empieza a pensar, hombre, esto creo que hace sentido. Sí. Esto, a ver, es que, ¿por qué tenerle rendición a un rey que supuestamente lo pone Dios y todo mundo, todo mundo con la espalda doblada, trabajando, y además mis creaciones tienen que ir a parar a gente así? Yo quiero que esto quede para todo el mundo. Sí, que era lo ilustrado, ¿no? Bajarlo al mundo. Y eso fue un momento clave para Beethoven, porque Beethoven a partir de este momento, a pesar de que Haydn, el gran padre de las sinfonías, era su maestro, empezó a experimentar ciertos tonos que a ciertas personas, sobre todo a la aristocracia, no le gustaban. Y no le gustaban porque consideraban a Beethoven demasiado agresivo y demasiado tosco y demasiado abrupto. Sí. ¿Pero por qué? O sea, regresando al contexto, es abrupto, tosco, agresivo.
¿Por qué? Porque había un sentimiento revolucionario en él. Claramente, claro. Está expresando el sentir del momento. ¿Sí? Exactamente. Así como en su momento tal vez Mozart lo habrá hecho en una sociedad mucho más estructurada, más claro todo, más hay rangos. Una línea realista. Sé cómo darle rango igual a la música, ciertos instrumentos, ciertos movimientos, etc. Claro. Beethoven dice, espérate, no, estamos en un momento de revolución. Voy a empezar a hacer cosas revolucionarias. Exactamente. Desde tonos hasta la misma estructura de las sinfonías que eventualmente las cambia. Exactamente. Hace lo que él quiere. Exactamente. Generalmente, pues, de hecho, en el mundo musical sabemos que hay tiempos y hay estilos de cómo se tocan los movimientos. Hay alegros con brío, hay adagios, hay mucho tipo, ¿no? Sí. Beethoven era un hombre que abusaba del alegro y del alegro con brío, básicamente, ¿no? Entonces, los tonos, por ejemplo, que él maneja y que cualquiera escuche, que puede escuchar a Beethoven, siempre sabe que son tonos que empiezan muy chiquitos, muy bajos, y cuando uno menos se lo espera, explota. Sí. Y eso, a diferencia de las sinfonías haydnianas y de Mozart, que generalmente eran monótonas, o sea, había pequeñas variaciones. Sí, que son como terrazas, de tocamos arriba, tocamos abajo, tocamos arriba, abajo. Sí. Pero no era una mezcla ahí, como si fuera un corazón latiendo, ¿no? Sí, que yo lo vería más como un Mozart, ¿no? Más orden y estructura, claro. Y un Beethoven, hay unas ideas calladas que de repente... Imagínate que una revolución. Cuando estábamos hablando del tiempo con el primer podcast, sí, en el que hablábamos justamente de cómo los relojes empezaron a desarrollarse y a ser cada vez más finos y más específicos, era porque existía toda esta idea de orden y de vamos a empezar a cronometrar las cosas y a poner todo. Y fue un poco el inicio de, pues, empezar a hacer ciencia ya más clara. Sí. Y los músicos en su momento, por ejemplo Mozart, decía, ese es el sentido de mi época. Vamos a hacer las cosas igual. Entonces su música es cronometrada. Claro. Sabes que después de esto viene esto y luego viene esto, lo cual es muy placentero. Entonces funciona, lo hago. Y así componía. Y le gusta. Y a la gente le gusta porque lo espera. Claro. Dice, mira, tal y como lo esperaba. Y a ver, no es como que Mozart tampoco haya innovado en cosas. No, por supuesto que no. Era sumamente creativo, claro, para, bajo ese esquemita de no te puedes salir de la raya, claro, él pintaba muy bien. O sea, con por colores ejemplo, musicales muy interesantes. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si durante un tiempo estábamos con cosas muy cronometradas y de pronto nadie se esperaba una revolución, claro, claramente que lo que iba a ser Beethoven nadie se lo esperaba y por eso no era agradado en su momento. Claro, claro. No, adelante. Pues básicamente esos tonos son los que marcan el momento clave para diferenciar a un hombre como Beethoven junto con sus contemporáneos que quizás no llegaron a hacer esa transformación, claro, ¿no? Pero bueno, Beethoven, pues esto empezó a experimentar, porque en realidad la sinfonía en donde Beethoven rompe todo el paradigma no va a llegar sino hasta la tercera sinfonía, ya entrado en 1800, sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó antes? Beethoven experimentaba y Beethoven veía, pero tiene que haber un momento, un cisma en el que Beethoven se atreva a hacer la tercera sinfonía. Y ahí es donde aparece nuestro pequeño general Corso, que los británicos en su propaganda decían enano, pero que tampoco era tan enano. Sí, ¿no? Y bueno, Napoleón, ¿qué representa para muchos de los... Es más, vamos a irnos a otro punto. ¿Para ti qué representa Napoleón? ¿Qué te hace pensar Napoleón? A mí Napoleón, pues es ese empeño, ¿no? Por las grandes metas, ¿no? Y grandes ideales, ¿no? Claro. Eso es a mí lo que me representa Napoleón. ¿Y a ti? Este hombre que por sus propios méritos fue abriéndose camino y de haber sido un isleñito, ajá, de una isla que realmente Francia no quiso pelar mucho, uh-huh, se acabó convirtiendo en un emperador que casi conquista toda Europa. Incluida Rusia. Casi Rusia. Casi. Eso sí es otro tema, pero vaya, eso es justo el sentimiento, ¿no? Y a ver, Napoleón, hemos de tener claro que como muchas otras personas en muchas otras revoluciones, formaba parte de un sistema, formaba parte del ejército real francés, sí, ¿no? Y de ahí se empezó y después revolucionario. Exactamente, pero es que de ahí empezaron a salir las cosas. Y a ver, muy claro también, Napoleón no era ningún tonto, ¿eh? No, pues no. Napoleón, no tenía después de lo que hizo se ve que no. No, Napoleón tenía perfectamente medido los momentos y las oportunidades y no dejó pasar ni una.
Y por eso, si uno revisa su carrera militar, empieza siendo cabo de artillería y de repente acaba siendo general de artillería, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué pasó ahí en un periodo de tiempo muy corto, además, ¿no? Entonces, esas noticias de este pequeño general Corso también llegan hasta Beethoven. Y Beethoven empieza a ver y analizar un poco de pues, quién era este hombre y por qué este hombre estaba haciendo tanta noticia en Francia. Sí. Y de repente, cuando estalla la Revolución Francesa, ve que este hombre ahora forma parte del ejército revolucionario, ya no obedece al rey. Claro. Y este hombre está logrando victorias en nombre de la democracia y en nombre del pueblo que no se había visto en otro lugar, Sí. ¿no? Cruzando los Alpes por Italia, ¿no? Ya empezaba. Empezando, yendo a Egipto, Yendo a Egipto. Y de alguna manera quitándole el control de los austríacos al norte de Italia, Sí. que no había pasado en siglos. Claro. Entonces, claro, Beethoven empieza a ver esto y además empieza a pensar, bueno, es que este hombre va a esparcir los ideales revolucionarios por toda Europa, en algún momento va a llegar aquí. Sí. Este hombre es mi paladín, y paladín en el sentido, por ejemplo, de Simón Bolívar, el libertador, ¿no? El Bolívar de América Latina, Napoleón de Europa. Sí, que representa todo lo que creo, ¿no? Exactamente. Entonces, pues esto de alguna manera llama más a Beethoven. Y esto jala a Beethoven más al lado revolucionario. Y es entonces cuando, a pesar de que Europa está sumida en guerra, porque vaya que estuvo sumida en guerra antes, durante y después de Napoleón Bonaparte, pues vemos que además Beethoven empieza a jalar justo estas ideas del contexto, de nuevo, regresando a eso, del contexto de las batallas, de 1001 batallas en todos sitios, pero batallas en nombre de los ideales revolucionarios, de la Revolución Francesa, de la Ilustración. Claro, cuando decapitan a Luis XVI, bueno, este hombre ha de haber estallado en alegría, ¿no? Sí, se acaba de lograr lo que nadie esperaba. Lo que nadie esperaba. Que un pueblo unido en libertad, igualdad y fraternidad derrocó a un monarca absoluto. Claro. Imagínate lo que fue eso en su momento. El nieto, nada más y nada menos que de Luis XIV, que tampoco es otra cosa. Digo, no es poca cosa. No, y Luis XIV, el gran rey de Francia. Sí. El rey Sol. Exactamente, ¿no? Entonces, Beethoven empieza a ver a Napoleón de otra manera. Y entonces empieza a ver a Napoleón justo como el libertador de Europa y se inspira para hacer ciertas piezas musicales. Por ejemplo, de las más concurridas y de las más famosas, ¿a poco ustedes sabían que la tercera sinfonía, la heroica, antes se llamaba Sinfonía Napoleón? Sí, sí sabía. Ya se sabía. Sí, yo sabía. Pero siempre es un dato bien interesante. Siempre es un dato muy interesante. Y es muy bueno recordarlo porque, a fin de cuentas, la razón por la que escribe esa sinfonía es para representar justamente esos ideales que a él tanto lo estaban apasionando y le estaban moviendo la cabeza. Exactamente. Y además, en un momento de la historia de la música donde generalmente las sinfonías no eran dedicatorias personales. Sí, ¿no? Sí, no, era algo extraño. Era algo extraño. Y, bueno, aparte de ser una dedicatoria a Napoleón y a la Revolución Francesa y a los ideales ilustrados, es también una declaratoria de guerra al status quo musical del momento, en el sentido de que, por ejemplo, la sinfonía haydniana tenía alrededor de 3 o 4 movimientos. Claro. Y 3 o 4 movimientos que todos tenían, o sea, dependiendo que era del claro momento. Vamos así, vamos abajo, volvemos arriba y acabamos bien contentos. Y de repente Beethoven se le ocurre meter 4 y después 5 movimientos, ¿no? Digo, ya eso en otras sinfonías. Sí. Alejándose de todo. Alejándose de todo. Y claro, cuando Beethoven presenta la tercera sinfonía ante, no me acuerdo el nombre del conde que le ayudaba económicamente para hacer esto, pero cuando lo presenta, todo el mundo se queda escandalizado porque dice, yo pagué por esto. Sí, claro, o sea, esto me está destruyendo las orejas, ¿no? Pero justo esos movimientos, esos acordes, esa forma de entrar, representa algo. Y justo ahora que estemos escuchando la primera parte el primer movimiento de la tercera, podemos escuchar al inicio que son acordes secos, es un pum, pum. Esos son cañones, eso no es otra cosa. ¿Cuándo había empezado una sinfonía de Mozart o de Haydn con cañonazos? ¿No? Sí, no, es un toque muy interesante. Sí.
Y luego, si uno escucha detenidamente, que ahora la escucharemos, si uno escucha detenidamente es como un torbellino, es como vueltas y vueltas y vueltas, y uno se puede imaginar un campo de batalla. Uno empieza a imaginar de un lado, del otro, y de repente, claro, en esto que decíamos que Beethoven empieza con acordes muy bajos y después explota, sí. Esos acordes muy bajos que ahora los estamos escuchando, de repente suben, y esa subida no es cualquier cosa. Ahí Beethoven nos está presentando a Napoleón, el héroe de la batalla. Sí. ¿No? Sí, o sea, es un simbolismo. Exactamente. El pam, 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 sí. pam. Eso es el himno de Napoleón. Sí. Más bien un Napoleón llegando a la batalla. Claramente. Con todo ese como en una película, luego hay un personaje que tiene un cierto tono. Un leitmotiv. Un leitmotiv. Aquí. Que eso todavía no existía como tal, pero es la idea de vamos a empezar a generar, ¿no? Algo que emule una música que recuerde a lo que quiero que represente el personaje de Napoleón. Claro. Y digo, la tercera sinfonía es larga. Son 4 movimientos largos, pesados. Sobre todo, en mi opinión, el segundo movimiento es, de hecho, no por nada es la marcha fúnebre. Porque de hecho el héroe muere, pero el héroe lo celebran y de alguna manera el héroe renace. Eso ya es otro tema. Pero en el último movimiento de la tercera sinfonía, que de hecho alguna vez yo te la puse. Sí, lo recuerdo. Justamente, que ahora también la escucharemos, se escucha, es un movimiento, son acordes muy, muy bajos, sí. Que de repente empieza y de repente que justo son los mismos acordes que se dieron en el primer movimiento cuando presenta a Napoleón en la batalla. Son los mismos acordes, pero exponenciados a la... dándole como un sentido de historia. Sí, ¿no? A la 10ª potencia, como miren el hombre que nos viene a liberar. El héroe coronado. Exactamente, sí. Miren el hombre que viene a romper las cadenas a las que estábamos impuestos todos. Miren el hombre que nos va a hacer, justo en ideas de Immanuel Kant, los ciudadanos del mundo. No, sí, y sí recuerdo me encantó cuando la pusiste y explicaste esto. Sí fue... Pues no lo había visto yo, por ejemplo. Yo no había visto como esa referencia a Napoleón tan marcada hasta que empezaste a... Uno para poder tener justo esta perspectiva tiene que escuchar los acordes. Porque Beethoven es mucho de acordes. Beethoven es, de repente te presenta algo en una y pasan 4 movimientos y vuelves a oír los mismos acordes. Vaya, y ahora que hablemos también de otra de las obras de Beethoven, la Fantasía Coral. La Fantasía Coral, si uno la escucha detenidamente, tiene los mismos acordes que la Novena Sinfonía. Que además tienen 20 años de diferencia una y la otra, okay. ¿No? Pero no por nada la Fantasía Coral es la mamá de la Novena Sinfonía. Y además, otra cosa, la Fantasía Coral, ahora que estamos hablando justo de estos ideales, sí. La Fantasía Coral es lo voy a decir en términos muy buenos, es una canción sí. Que acompaña un poema de la época, un poema que habla de justo la libertad, del pensamiento, del hombre y del potencial que tenemos nosotros para llegar, de la felicidad, de cómo el arte, de cómo sí. las letras, de cómo el pensamiento nos va a hacer libres. También ahora, si tenemos oportunidad, lo vamos a poner para que también lo escuchen. No, buenísimo. Qué bueno que lo dices, ¿no? Es justamente esa, pues, dar una representación a las ideas del momento, ¿no? Claro. Que es justo la idea. Claro. Bueno, pero tenemos que también dejar algo muy claro. Uh-huh. Beethoven no era una persona fácil de lidiar. Beethoven en parte se fue quedando sordo conforme fue creciendo y de hecho cuando él presenta la Novena Sinfonía, Beethoven no escuchaba nada. Claro. Como una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es cómo demonios hizo este hombre para hacer la Novena Sinfonía, que además uno de sus momentos clave, el himno a la alegría, además ahora es el himno de Europa. Por supuesto. Sí. ¿No? ¿Cómo hizo este hombre con la imaginación que tiene para hacer una sinfonía sin escuchar nada? Para con solo leer lo que está escribiendo, claro. Componiendo, diga, claro, esto suena así, esto va así. Exactamente. Eso te habla de la creatividad y de la mente de Beethoven como ningún otro compositor. Y cómo seguía siendo una mente creativa impresionante, porque de pronto dice, le voy a meter un coro.
Claro, ¿cuándo se había hecho eso? No se le puede, a ver, señor Beethoven, no se le puede poner coros a las Claro. sinfonías. Nadie lo ha hecho. Pues, Claro. ¿por qué no? Y se echó Claro. un coro. Es más, voy a empezar a poner solistas. No, bueno, señor Beethoven, ya. Claro. Haga lo que quiera. Es más, Sí. uno de los momentos clave de la tercera sinfonía, ahora que me acuerdo, creo que es el tercer movimiento, si no mal recuerdo, que es... o el primero, no me acuerdo exactamente, ahora se los pondremos para que lo escuchen, Sí. pero hay un momento que justo se escucha como un remolino, un torbellino, que a lo lejos, justo después de la marcha, ya me acuerdo, justo después del movimiento de la marcha fúnebre, Sí. se empieza a escuchar, pero es una flautita, es como que se escucha ahí a lo lejos, pero como que cada vez se va acercando más, y de repente explota eso, pero lo clave, lo fundamental es el corno. Porque de repente uno está escuchando esto y nunca a nadie se imagina que es como si fuéramos un estadio y la bubucela todo está callado, y, ¿no? Sí, sí, sí. Nadie se le espera. Nadie se lo espera. Y ese corno es para señalizar, de alguna manera, al ejército francés, al ejército de Napoleón. El ejército que viene a liberarnos a todos. Ok, coro francés, ejército francés. Exactamente. Sí. Exactamente, ¿no? Pero bueno, con todo esto, también es importante decir que justo como Beethoven no era una persona fácil, Ujú. cuando Beethoven se entera de los planes de Napoleón de coronarse como emperador de los franceses, ahí hay un corte. Ahí hay un rompimiento. Sí, se le rompe el corazón. Se le rompe el corazón a Beethoven porque dice, bueno, este hombre que yo adulaba, que yo admiraba, ahora ya no puedo hacer esto. Y es un momento fundamental porque la sinfonía Napoleón, la tercera sinfonía, y el concierto para piano, que nosotros conocemos como Emperador, porque también se llamaba Napoleón, Beethoven se enoja tanto que decide quitarle el nombre de Napoleón. Y entonces la sinfonía se queda, la tercera sinfonía, heroica, y el concierto número 5 para piano, Emperador. Ok. ¿No? Entonces, eso te habla también de las características de Beethoven, que a pesar de haber tenido esta admiración por Napoleón Bonaparte durante sus primeros años, Sí. para él es tan importante seguir manteniendo los ideales de la revolución vivos, Ujú. que no por eso destruye, porque bien podría haber destruido con lo temperamental que era, bien podría haber destruido... Quemo mis obras. Exactamente, y nunca más, nadie se hubiera enterado de la tercera, ni de la cuarta, ni de la quinta, ni de nada. Claro. Pero para él era muy importante que estos ideales siguieran vivos, a pesar de que Napoleón se hubiera coronado como emperador. Sí, ¿no? Oye, y por ejemplo, ahorita que mencionaste la coronación justo de Napoleón, creo que, bueno, tú, Guilén, tienes ahí como Sí. un tema ahí de... Igual relacionado a este mundo del arte en torno a Napoleón. Claro. ¿Por qué? Porque así como decías hace rato que Napoleón lo que tenía perfectamente bien definido era cuándo había una oportunidad y tomarla, él también sabía perfectamente cómo influir sobre la mentalidad de las personas, particularmente la mentalidad colectiva. Así como podía pararse frente a un ejército y lo próximo que sabes es que estás cruzando los Alpes, no sabes en qué momento te convenció Napoleón. Bueno, él decía, bueno, ahora, ¿cómo convenzo a todas estas personas en Francia que se acuerdan del rey que decapitamos? Bueno, sí, ahora voy a ser emperador. Claro. ¿Cómo puedes convencer a alguien de eso? Entonces dice, voy a empezar a hacer propaganda. Ojo. Que también Beethoven era una propaganda. Claro, Sí. claro. Solamente que Beethoven, digamos que era este artista libre que expresa sus sentimientos y que dice, en mi corazón está esto, lo voy a plasmar. Y si alguien, como Napoleón, rompe mi corazón, le rayo la dedicatoria y le pongo otro Que nombre. pudo haber sido así, ¿no? Pero por otro lado, tienes a esos artistas que dicen, no pasa nada, yo estoy perfectamente bien trabajando con el régimen, con el poder. Uno de ellos era Jacques-Louis David. Entonces les voy a platicar algo que les va a dejar con una sonrisa. Porque el 2 de diciembre de 1804, Napoleón Bonaparte se corona a sí mismo como emperador de Francia. ¿Por qué hace esto? Acuérdense que los reyes antes eran coronados por el Papa. Sí. ¿Por qué? Porque de esta forma justificaban que, recuerden, pueblo, Sí. Dios me eligió a mí. Entonces, el representante de Divino. Dios, Ujú. es decir, el Papa vino y me coronó, así que ahora ya no pueden decir nada. Entonces la gente estaba contenta. Pero ¿qué pasa si ahora eres un líder revolucionario con los ideales de la Revolución Francesa un poquito ya más trastornados hacia ser tu propio emperador?
dices, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo borrar esa idea de que es la iglesia quien me va a coronar? ¿Quién hay más poderoso que yo mismo? Entonces decide coronarse a sí mismo. Claro. Entonces va a Notre Dame, la llena de toda la gente que quería, lleva a su esposa Josefina, lleva al Papa Pío VII, lleva a todas las personas que él consideraba importantes y sobre todo a Jacques David, el que iba a tomar la foto real. La foto Sí, real. ¿no? Entonces, imagínense Notre Dame repleto, toda la gente importante, corona, oro, La velas, pompa francesa, toda vaya. la pompa francesa, y tú estás encargado de pintar A todos. un lienzo de 10 metros de ancho y 6 de alto. No es algo fácil ni que puedes hacer instantáneamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Durante la ceremonia, David toma bosquejos de las personas, estudios de quienes están ahí y de cómo están dispuestos. Y luego, en su taller, lo que va a hacer es volver a ensamblar y decir, Napoleón estaba acá, aquí estaba Josefina, aquí estaba el Papa, quien solo está de invitado, viendo, pero no haciendo nada. Y aquí pongo los invitados y que así el conde no sé quién, el duque no sé quién, etc. Y de hecho, de pronto se da cuenta de que, pero falta alguien. Faltaba la mamá de Napoleón. Claro. Porque la mamá de Napoleón no fue a la coronación de su hijo. ¿Por qué? Pues porque la señora seguramente no estaba de acuerdo. Entonces, a ver, mijito, yo no voy a ir a tu convivio ese. Ese convivio No voy a ir a tu convivio. Entonces, ella no fue. Pero el emperador, No ahora podía quedar emperador, mal. dijo, a ver, Jacqueline, yo me acuerdo que sí estuvo, pero yo no la vi. Sí estuvo, píntala aquí. Entonces, bueno. Y en el centro. La tuvo que pintar en el centro. Esa fue una de las veces que Napoleón fue al estudio de David a decirle, oye, necesito que me ayudes a hacer esto. Ok. Luego, otro día regresa y le dice, a ver, ¿cómo vas? No, pues mira, señor Napoleón, emperador, aquí están los bosquejos que estoy haciendo. A ver al duque no sé quién, al conde no sé quién, el embajador de no sé dónde, perfecto. Y de pronto dice, a ver, déjame ver al Papa. Aquí pasa algo curioso, porque primero él se coronó a sí mismo y el Papa estaba solo ahí. No estaba haciendo nada, más que con las manitas en las rodillas. Y David estaba haciendo el bosquejo. Pero pasa algo curioso. David tenía una escuela clásica. Y en la escuela clásica, los bosquejos se hacen del cuerpo anatómico. Es decir, En un desnudo. desnudo. Entonces, David había pintado al Papa desnudo. Sentado, desnudo. Para conocer los volúmenes, para saber, bueno, la curvatura de la espalda, cómo cae la piel, ya es un señor viejito, la papada, los brazos. Entonces, Napoleón se encuentra con... Yo fui a ese lugar y el Papa no estaba desnudo, ¿no? Entonces, cuentan que viéndolo, se queda así como... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo ve y pues muy a su estilo dice... Yo no hice el Papa para venir hasta acá para no hacer nada. Vístelo y ponlo a hacer algo. Pero no lo podía poner coronando a Napoleón. No, claro que no. De hecho, Napoleón se estaba coronando a sí mismo en la pintura ya original. Es que en el bosquejo, ya la pintura original. Y también cuando la vio dijo, ¿sabes qué? Sí fue lo que hice. Pero recuerda que esto es propaganda y eso no se ve bien. Entonces, ponme ya coronado, que no vean quién realmente, que no me vea yo como, miren cómo me pongo la corona. Y yo corono a la emperatriz. A Josefina. Entonces, Napoleón aparece ya con una corona, coronando a Josefina. Y de esa forma es el emperador quien tiene ahora el poder. Sí, que justamente, o sea, entenderías que el Papa también coronaba a las reinas, ¿no? Y el Papa, lo único que hace es atrás, sentadito, vestido, dándole la bendición, ya con una cara de, pues no, parece que en Francia ya no va a tener mucho poder. Sí. Pues es que además, claro, justo esto que decíamos de que Napoleón sabía aprovechar las oportunidades y los momentos perfectamente. A ver,
Francia había pasado por una revolución. No era como que de la noche a la mañana Francia de repente dijera como, ah, sí, las iglesias, venga, No, otras. Todo el mundo, bienvenido. No. Oye, Pero también era muy importante saber que el 85% de la población francesa era católica. sí, Claro. o sea, era la religión Que mayoritaria. habían tratado de limpiarlo y en algún momento Notre Dame se volvió el templo de la razón. Claro. Y luego la gente dijo, pues no me convence. Y en algún momento hablamos justamente cómo trataron de cambiar Ya, el el calendario, calendario para sí. que la gente de pronto ya no supiera si era Sí. Navidad, era Cuaresma, si era Semana Santa, qué era en este año, porque ya no me sé el mes. Claro. Entonces empiezan a perder esas cosas. Pero la gente realmente las seguía haciendo. Entonces sí necesitabas a un líder religioso para decir, la bendición está, Dios está de acuerdo. Ya el poder laico Pero el poder lo lleva él. lo lleva él. Y además, no es una corona cualquiera. No. Es una corona de laurel. Eso, Por supuesto. Que los romanos, o sea, Diciendo, ¿eso te habla? yo soy como un emperador romano y Exactamente. crucé los Alpes como lo hizo Aníbal. Ajá, Exacto. y en Milán encuentras estatuas de Napoleón como Marte, como si fuera el dios de la guerra. Claro. Cosas Y así. es que, como dices, o sea, Napoleón sabía aprovechar las oportunidades y sabía aprovechar el simbolismo, ¿no? El poder que arrojaban los símbolos al mundo, ¿no? Al mundo Claro. laico o al mundo, digamos, sacro, ¿no? O sea, a mí me gustaría compartirles un poco de justamente, pues digamos, esta simbología que, pues, o sea, era un áurea que rodeaba al imperio. Como bien saben, o sea, los símbolos, pues, resguardan cierto poder, como les decía, por las ideas, ¿no?, que representan. Ya sabemos que existe una simbología sacra, ¿no?, que podría, digamos, resguardar este significado divino, tal y como sucede con la estrella de David con los judíos, la cruz en el cristianismo, la media luna y la estrella en el islam, ¿no? Pero también Napoleón justo aprovechó el poder de los símbolos laicos. O sea, y que también eran poderosos en el pensamiento y en la historia de Francia. Como, digamos, en este ámbito laico, él aprovechó los símbolos pues, y también eran símbolos viejos y originarios de Francia, solamente que les dio un twist, ¿no? Les dio un giro pues a la conveniencia del momento, ¿no? A la oportunidad. Entonces, digamos que, volviendo, haciendo un poco como de recopilación, ¿no? Ya habíamos hablado de la Revolución Francesa, ¿no? Con la muerte de Robespierre en 1794 y la nueva Constitución que se dio en 1795, pues esa convención que gobernaba Francia en tiempos de Robespierre fue disuelta y se reemplazó por un directorio, ¿no?, que fue conformado por 5 directores. Ahora, sin embargo, este gobierno, como ya sabemos, duraría muy poco, porque pues alguien volvía de Egipto, ¿no? Y se escapó como pudo, además. Que por supuesto, a la hora de saber que estaba perdiendo allá pues, poder político, dijo... Y bueno, y que los británicos le hundieron la flota con la que había llegado. Pero lo importante era la historia con la que regresaba. Con la historia que puedes Claro. contar, ¿no? Porque él regresó diciendo, fui a Egipto, y lo pintaban con las pirámides. Sí, con las y victorioso. Y victorioso. Entonces, pues claramente es como un César. Sí. Vamos a hacer Roma 2. Exacto. ¿No? Y era lo que trataban de reflejar, ¿no? O sea, el 18 de Brumario del año 8 revolucionario, ¿no? Uh-huh. Que fue el 9 de noviembre de 1799, Napoleón lleva a cabo este golpe de Estado, ¿no? Y este golpe de Estado, pues, le da fin al directorio y él instaura un consulado. Primero dice, o sea, yo creo que ya venía pensando, ¿no? Si podía ser un emperador, pero no podía hacerlo de la noche a la mañana. Tenía que tener ahí una figura puente, ¿no? Entre una república y un imperio. Entonces, pues digamos que él pues, se hizo cónsul, ¿no? Entonces, el joven general, siempre inspirado por esta grandeza imperial romana, ¿no? De la antigua Roma, estableció este poder ejecutivo integrado básicamente por los 3 cónsules y que duró hasta la instauración del propio imperio en 1804. Entonces, digamos que la transición del consulado a un imperio no fue sencilla. O sea, tenías que justificar muy bien porque vas a ser un emperador, Claro. ¿no? O sea, oye, yo acabo de vivir... O sea, mi abuelo estuvo en la revolución. ¿Cuántas batallas hemos peleado? ¿Cuántos muertos van? Y era justo para que no pasara esto. ¿No? Entonces, ¿Cómo lo explicas? Y pues esa fue la tarea. Literalmente, al principio fue la tarea de vamos a crear un poco... Pues legitimar este imperio, ¿no? Porque pues, de la noche a la mañana no lo podemos hacer así como así. Entonces... En esos primeros días, lo de las tareas fue justamente la creación de este escudo imperial, ¿no? Un escudo imperial que a partir de sus elementos
llenara de significado a este ámbito laico nuevo, ya no republicano, o sea, ya no de república, y ahora es imperial, ¿no? Claro. Entonces, el escudo imperial napoleónico, justo me gustaría describírselos, ¿no? Consta básico de 7 elementos, ¿no? El águila imperial. Uf, Ujú. que vaya significado, Sí, ¿eh? no, y además lo duplica, porque, bueno, más adelante les platico por qué. O sea, el águila imperial, la abeja, la cadena de la Legión de Honor, la mano de la justicia y el cetro, y la corona y un manto imperial. Nada real. Nada real, nada, ¿no? nada. Entonces, a manera de distintivo principal, tú en el escudo puedes ver, digamos, un águila imperial romana fusionada con nada más y nada menos que un águila carolingia. Entonces, era una nueva águila, ¿no? Pero, pues, donde fusionó la grandeza del Imperio Romano y la grandeza del De emperador Carlos Carlos Magno. Que había sido, digamos, quien continuó la tradición romana. sí, El claro, heredero el del heredero Imperio del Romano. Imperio Romano. Entonces, una vez más dice... Soy "Oigan, heredero". Soy el heredero del heredero. Soy el nieto romano. Eso es lo que él dijo. Así. Exactamente. Solo que no hay cámara secreta esta vez. Literal. Y pues digamos, con estos dos símbolos forja este nueva águila, ¿no? Del primer imperio francés. Y después también adorna este escudo con una abeja, ¿no? El abeja aludía, él decía, soy heredero del Sacro Imperio Romano y heredero de Roma, casi, nuevo César de París, ¿no? Y de Francia. Sí, no, el emperador austriaco no es emperador de Roma ni de nada. Nada. Hay unos cerros nevados. Ese que no tiene nada. Y, digamos, como les comento, o sea, la abeja como, pues era un símbolo también originario de pues, la primera realeza franca en Francia. Ujú. ¿No? En 1653, la abeja dorada se descubrió en la tumba de Childerico I, quien fue miembro de la dinastía merovingia y es considerada por algunos historiadores, digamos, como este origen real de Francia. Entonces decía, yo soy real desde Childerico, yo soy real por Childerico I, o sea, de los orígenes franceses, porque uso la abeja como símbolo de mi imperio, y además me legitimo con el águila del Sacro Imperio Romano y el águila imperial romana. Nada más para una cartita de presentación. Una carta de Sí. presentación, imagínate, de un escudo con esos símbolos y dices, bueno, creo que este cuate es importante. Y me han pintado David y me ha puesto en su música Beethoven. Ahí nada más, te lo dejo. Yo tengo un CV aquí. Sí. Entonces, bueno, como les comento, o sea, tomando su nombre de la antigua Roma, también utiliza la cadena de la Legión de Honor, ¿no? Entonces, esto servía en Francia como una máxima condecoración para todos los servicios militares y los servicios civiles. ¿A quién? Al imperio, ¿no? Entonces, este símbolo, vamos a fragmentarlo un poco, ¿no? Ujú. Ya tenemos que el escudo se compone de un águila en el centro, con símbolos de abejas alrededor, ¿no? Y pues ahora tenemos una cadena como, pues sí, de una honorífica, ¿no? Llamada la Legión de Honor. Entonces este símbolo está compuesto de 16 trofeos unidos. ¿Qué eran estos trofeos? Eran águilas, otras águilas, Ajá. ¿no? Con una cinta y una cruz de la misma orden, en el cuello, ¿no? Entonces, la Legión de Honor se conformaba de águilas que tenían a su vez una cadena de Legión de Honor en su cuello. O sea, ya eres la máxima condecoración que existe, ¿no? Entonces, sumado a lo anterior, esta cadena iba siendo bordada, o sea, si la pueden imaginar, era una cadena bordada con estrellas y abejas nuevamente, ¿no? Y al final llegaba a un medallón con lo que le llamaban la Cruz de la Legión de Honor. Pero esta cruz, pues digamos, era más que nada una estrella de 5 puntas con esmalte blanco. Y, digamos, en el centro, pues el perfil de quién iba a estar ahí, ¿verdad? Napoleón Bonaparte. Bien, para que sepas quién es el dueño de esto. Y Napoleón Bonaparte, como bien decía Xavi, no coronado con una corona al estilo europeo, sino una corona de laurel, tipo César, ¿no? Que a lo mejor también es parte como para decir, pero soy un rey distinto, ¿eh? Soy un rey de los de antes, de los que eran creadores de imperios, de los que crearon una república. Porque en su visión estaba creado había un senado, había esas cosas. Y es que además otra cosa particular que creo fundamental para las acciones de Napoleón, sobre todo en este periodo de pasar de, bueno, soy general, luego cónsul de por vida y luego emperador, los plebiscitos.
Ok. Los plebiscitos fueron parte fundamental también para ir de alguna manera legitimizando al imperio. Sí, y ver pues digamos, cómo era el sentir popular, ¿no? Claro, Sí. no por nada, por ejemplo, existe, porque están los registros en Francia de estos plebiscitos que hacía Sí. Napoleón, el plebiscito que hace Napoleón para preguntarle al pueblo sabio, si puede, ¿qué le parece la idea que se haga emperador, no? Votaron en mayoría, la gran mayoría votó que sí, eso es un hecho, pero hay registros y de hecho se ven las plumas ahí de Napoleón. Claro. El ejército no votó tanto como él le hubiera gustado. Mira. Claro, como él era militar, no podía llegar al trono sin el apoyo de sus generales. Entonces él ahí de repente le dice al escribano, a ver, vamos a escribir otros números. O sea, ya está hecho, ya está claro que yo voy a ser emperador. Creo pero, que contaste mal los... Sí, no, como que le hacen falta unos 3 ceros por ahí, ¿no? A la derecha, Te faltó llevar unos Sí, dos... no, y yo creo que no todas las regiones de Francia estaban de acuerdo. Por ejemplo, la región de la Vendée siempre fue como Claro. anti-revolución, Claro. bueno, pues era más monárquico, pero la Borbona, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, o sea, como dices, o sea, digamos, estamos viendo se va generando un aura de símbolos alrededor de un nuevo imperio, de una nueva era francesa. En torno a una persona. Era el imperio más personalista que existe, ¿no? O sea, llegaba un punto en el que la gente decía, es que somos lo que somos gracias a Napoleón. Por supuesto. Entonces, por eso la gente dice, estamos bien así. Sí. No, y era una persona de gente, o sea, tenía pues ya vemos, ¿no? Los plebiscitos pues, le daban la mayoría popular. Pero es que además, un punto fundamental, el hombre no era populista. No. Distaba de ser populista. Sí, ¿no? El acercamiento que tuvo al gobierno, bueno, también, claro, el contexto histórico era muy Es distinto. que su figura es muy particular, que lo Claro. dista de ese tipo de... Claro. El hombre básicamente llegó al poder porque supo aprovechar sus oportunidades. Y también porque en el contexto yo creo que lo que estaba viviendo la gente en Europa no era lo más bonito que se puede vivir. No. Y en Francia, Si llegas por a- lo menos ya estaban respetando que si la libertad de expresión, que si la libertad de asociación, medio, porque estaba apenas incipiente estas ideas de los Sí. derechos humanos, pero ya Y existía que todavía algo no había así. un código civil. que Había fue un código instaurado. civil. Bueno, pero por eso se instaura el código napoleónico. Exacto. Ajá, o sea, Napoleón, digamos que a la gente la tenía mejor que el resto de Europa. Entonces, si ellos se comparaban con los austriacos, con los españoles, con los ingleses, decían, estamos bien. Claro. Y aparte, este cuate nos está haciendo conquistas y nos está haciendo más grandes y está derrotando a los austriacos y está derrotando a Los los británicos. los lombardos, los británicos. Está tomando el poder de Europa y lo está Pues voy a haciendo. votar, Ajá, sí. ellos no conocían algo mejor. No. Claro. Hasta que eventualmente alguien más empezó a explicarles que podría cambiar, pero en su momento era la opción. El último que había hecho algo similar, y mira que, bueno, vaya, eso es otro tema, pero lo podremos discutir después, pero no por nada, la Revolución Francesa es resultado de todas las guerras que hizo Luis XIV en Flandes y en los Países Bajos, y declarando la guerra a la mitad de las personas, ¿no? Vaya, y cómo influyó la pérdida de Canadá a manos británicas, ¿no? Digo, eso es otro tema, Sí. pero nadie, más bien, acumulado todo ese sentimiento de pues, falta de identidad, de estamos perdiendo, somos la burla de Europa. Este cuate nos está prometiendo... ¡Claro! Que ya pasaría más de una vez en Europa. Exacto. El Ya tipo, lo veremos el en- tipo redentor. Y de hecho, creo que así como estabas contando de que Beethoven, inspirado en lo que Napoleón significaba al inicio, hizo toda esta música, todas estas composiciones inspirada en lo bueno de Napoleón. Sí. Pero en la historia de Napoleón avanza y al final se vuelve el malo del cuento y llegan los ingleses y Rusia no la puede conquistar, etc. Y hay otra cara de la moneda en cuestiones de expresión musical, de expresión artística, en la cual ahora lo pintan como el derrotado, el malo, etc. Claro. Incluida la obertura de 1812 de Tchaikovsky, Claro. en la cual es la misma idea de vamos a utilizar símbolos franceses como el himno nacional francés, la Marsellesa, Para demostrar cómo luego para se van demostrar retirando. cómo no puede contra el frío en El Rusia general- el y general escuchamos invierno. el general invierno y escuchamos las campanas ortodoxas tocando al fondo y los Con Rusia cañonazos que en este ganadora. caso
sí son cañonazos, Claro. de verdad. Ya no es una Sí. simil. Tchaikovsky es el resultado. De hecho, Tchaikovsky de alguna manera entrenó siguiendo las pautas beethovianas. Claro. Es la evolución beethoviana. Exacto. Es como- contemporánea del siglo Y XIX. es justamente ese otro lado de la moneda. Por un lado, Napoleón, heroico, llegando, y por el otro, Napoleón, derrotado, yéndose. No, O sea, sí, o sea, Hay todo un mundo en es torno el a la uso figura del de símbolo. Napoleón. O sea, es el uso del símbolo. Y... Vaya, hay una pieza, ahora que me acuerdo, que justo, mira, muchos historiadores han dicho, y yo también lo digo, que el momento en donde Napoleón perdió el control de Europa fue con cuando la decidió derrota en Moscú. meterse a España. Ah, sí. Cuando ¿en España? Napoleón, sí, eso luego también si quieres lo platicamos, pero el momento en que Napoleón decide ir a España, España siendo el desorden que Claro. ha sido gran parte de su historia, ahí fue el gran momento en donde empezó el declive del imperio. Ya. Que aparte fue como de pasadita. Claro, Sí, Que pero fue, claro, voy oye, a España, Portugal, ¿me dejas está conquistar tranquilo. Portugal porque está apoyando a Gran Bretaña? sí, y mientras paso voy dejando pues Unas 30,000 tropitas soldados por aquí, aquí. 40 acá. No les hagas caso. Sí, que- no, Tienen que descansar en el camino. Ajá, te van a consumir. Déjalos que se metan a tus claro, tabernas. claro. Pero lo próximo que sabes, ups, tengo un hermano. Tengo ¿Qué un hermano lo voy a- secuestrado. Lo voy a poner de rey. Claro, y justo una de las figuras que, justo para ver también el desencanto que tuvo Sí. Beethoven con Napoleón, pasaron los años, empieza la campaña en la península ibérica, y justo de los símbolos, hay una pieza que se llama Wellington's Victory. Wellington, el duque de Wellington, el que va, Batalla de Waterloo. el que va y derrota finalmente a Napoleón en Waterloo. Y esto te estoy hablando del inicio del auge de la figura del duque de Claro. Wellington, que empezó en España. Y no por nada Beethoven le hace esta pieza aquí. Se llama La Victoria de Wellington. Y justo al inicio se escucha unos tambores simulando a los ejércitos entrando en un campo de batalla. Sí. De hecho, se escuchan del lado izquierdo, llegan y empieza a tocar Rule Britannia. Dándole un... Claro, luego perfecto. dejándole, este Sí, es el que va a Claro, marcar. y de repente se acaba Rule Britannia, otra vez los tambores, y se escucha de este lado llegar, y se escucha, porque es un buen compañero, porque es un buen Claro. compañero, ¿no? Ay, justo, o sea, pero además también me gusta cómo en este simbolismo, digamos, pues imperial, él, o sea, Napoleón, pues te digo, seguía como remitiéndose, ¿no? O sea, remitiéndose al Sacro Imperio Romano, al Imperio Romano. O sea, él incluso, o sea, como les comentaba, o sea, usó el dos águilas como símbolo central, pero utilizó también un cetro de la justicia, una mano de la justicia y un cetro carolingio, como decir, el águila no es suficiente. Yo soy todavía, o sea, tengo todos los símbolos y las El credenciales símbolo de Carlomagno. La justicia, el símbolo del poder, el símbolo además- de todo lo que puede Y todavía, más allá, o sea, él de fondo en su escudo, te digo, él puso, digamos, o sea, es como una capa que se utilizaba en los escudos de los pares de Francia, Ujú. que los pares de Francia, digamos, es esta, pues, justamente lo más cercano a la realeza, o sea, Ujú. justamente lo más cercano a la realeza francesa, lo más cercano a la familia real. Ujú. Pues él decía, yo tengo el águila, que me dice carolingio, y romano. Y tengo la abeja, que me lleva a los orígenes de Francia. Y tengo la capa de los pares de Francia, que me remite, pero no a la antigua, porque yo no voy a tener la flor de lis, yo voy a tener la... Sí, no. Es que Sí, no esa- queremos. exacto. Esa es la que no Yo queremos. no voy a tener la Exactamente. flor de Soy lis. todo, Pero excepto es eso. Borbón. Exactamente. Yo voy a tener la abeja. Ese es Acuérdense, mi- la revolución fue contra los Borbones. Eso es lo que está diciendo. Sí, y te digo, o sea, y al final, o sea, esta simbología del escudo, pues, lo que buscaba justamente era evocar ese pasado legítimo y, digamos, encarnarlo en la nueva figura de Napoleón, diciendo, yo soy aquí el emperador y este es un nuevo, No lo pueden dudar. nuevo comienzo, pero no se preocupen, tengo todas las credenciales para hacerlo. Bueno, no por nada, todas los regimientos del ejército francés de Francia, aparte de la bandera, tenían un águila, el estilo de las legiones romanas. Claro. Y de hecho, ahora que hablas tanto de la simbología, hay un momento muy particular, es uno de mis anécdotas de mis favoritas, vaya, de Sí. las guerras napoleónicas, justo en la batalla de Waterloo, la gran derrota de Napoleón. Si hay un regimiento famoso de entre todos los del ejército francés en las eras napoleónicas, es la Guardia Imperial.
la vieja guardia, ¿no? La que todo mundo temía en Europa, que cuando Napoleón la lanzaba, todo el mundo sabía que la batalla se había acabado. Bueno, Sí. en la batalla de Waterloo, como estaban tan cercanas ya el ejército inglés o el británico con el francés, y se habían ya, de alguna manera, los regimientos del ejército francés ya se habían agotado, porque además tenían a los prusianos atrás de ellos, Napoleón decide, bueno, es todo o nada, voy a mandar a la Guardia Imperial. Y la Guardia nunca había sido derrotada. En especial, portaban el águila imperial Por supuesto. con mucho orgullo. Bueno, era tal la fama de esta guardia que cuando van hacia adelante está este regimiento escocés muy famoso Sí. que de repente lo ve a la distancia y dice, esto es la Guardia Imperial, ahí está el águila, ahí está el águila, Aquí está. ahí está. Bueno, y además junto con otros regimientos ingleses, no por nada, derrotan por primera vez y última vez a la Guardia Imperial y no solo la humillan, le quitan el águila. Que esa águila es muy curiosa porque además, digamos, él, digamos, no tenía esta corona como dices, ¿no? O sea, tipo europea, sino le gustaba más representarse con la, pues, digamos, tipo César. Pero esta águila, digamos, en el escudo también aparece esta corona, como justo águilas con alas hacia arriba, con una cruz justo como estilo europeo tradicional, Sí. diciendo, acuérdate que también, o sea, no temas, tampoco voy a romper con toda la tradición, ¿no? O sea, Hay un también- poco. Hay un poco para todos, vean. ¿Cuál quieres? O sea, ¿Qué credencial te hace y falta? es que es esa figura napoleónica, pues, como ya vimos, que es paradójica en cierto sentido, porque dices, a ver, espérate, estamos viendo que es un régimen personalista o sea, en una gran expresión, ¿no? De todo el régimen, pero además también nos da un código civil. Y nos da ¿Quién lo y va a nos da hacer? escuelas públicas. Y pasa de que las calles de París en cuestión de 10 años, menos, dejen de estar ensangrentadas y haya cosas como el Arco del Triunfo, Que ¿no? justo es lo que Sí, está consiguiendo cosas. Sí. Cuate da resultados. Y lo que buscaban, pues, sí, como dicen, lo que buscaban era también, le decían, a ver, ya tuvimos suficiente del horror de la revolución, o sea, Claro. ya Bueno, queremos un poco de estructura y de orden, Sí, ¿no? tantito, lo que sea, ya. lo que se trajo de Egipto, Claro. que lo tiene ahí en las calles de París, el obelisco. El obelisco, de con la claro, punta dorada, obviamente, claro, hecha claro. en... Y bueno, yo hasta hace poco, no sé si ustedes lo sabían, pero cuando cuando Napoleón entra en Berlín, Claro. la capital, Brandenburgo, la capital del reino prusiano, que digo, ya después Francia y Sí. Alemania tendrán lo suyo, Sí. Napoleón manda a cortar un pedazo de la puerta de Brandenburgo y Tampoco- se la lleva a París Como trofeo. como trofeo. Como se utilizaba. Bueno, trofeo como obelisco, puerta de trofeo también, Claro. o sea... Y además va, y bueno, las anécdotas cuentan que cuando entra a Berlín y manda a decir que corten a la puerta de Brandenburgo, etcétera, va a la tumba de Federico el Grande y le dice como, oye, ya estoy aquí, pero... me La voy a voy a esto". tomar prestada. Y luego te la regreso. Y mira, nada más que yo digo que nombrar a los Campos Elíseos, Joder. pues digo, Es más estoy referencia. mira, es la gloria absoluta. Pero es que además, otra cosa, eso lo hace link a los ideales ilustrados, ¿eh? Ah, sí, también. Claro, Sí. porque es, los Campos Elíseos haciendo referencia O sea, a a la mitología romana, por Claro, supuesto. no, la griega. No, también romana. También. Bueno, había, o sea, también era bueno, una... sí, claro. También era... el también- conjunto. Ajá, Ajá, también era pero un a fin de paraíso cuentas era la idea- morir como soldado. Claro. Pero a fin de cuentas es la idea de si mueres heroicamente, Exacto. te vas a un lugar que no inventaron las religiones, sino los que fueron los padres de la cultura y de la civilización. Por supuesto. Eso la fue lo que... civilización occidental. Occidental. además. Eso es lo que él Es que trataba de meterles en la cabeza. Justo, es que es el arco del triunfo, el campo elíseo, ahí coronando también tú, soldado del batallón, porque estás luchando Bueno, por el la imperio. meritocracia, muchos de los mariscales de Napoleón, Sí, vaya, eran hijos de panaderos, de zapateros, Sí. sí. y se probaron Es bien. que era parte le de eso. estabas dando Era un el, futuro. no solo ahora voy a conquistar Europa como un emperador, sino que voy a repartir un poquito Sí. de lo que voy teniendo. Y eso nadie lo había hecho. Claro, y por eso la gente cuando Napoleón entraba a Berlín, cuando entraba a Varsovia, vaya, a Viena, Viena, Donde supuestamente nadie Nadie- lo iba a donde querer. nadie iba a entrar,
el Gran Ahmed, justo cuando invade Rusia, el Gran Ahmed tenía alrededor de 600,000 hombres que eran compuestos de entre alemanes, prusianos, polacos, austriacos, Y no dejes portugueses, españoles, italianos, bavarios, Y los mamelucos, que Y- también y- estaban claro, metidos ahí. claro. Se los trajo con el obelisco, me los traigo de Egipto Claro. y voy a conquistar Europa con ellos. De alguna manera, es un prototipo de Unión Europea, ¿eh? Sí. Así empezó. Oigan, pero este tema da para muchísimo. Sí. Yo creo que vamos a tener que hacer algún otro Podremos hacer capítulo un episodio 2. Sí, de Un esto. episodio 2. Pero muchísimas gracias, Xavi, por estar aquí, Gilen. Y pues ya saben, aquí en Compass podrán leer los artículos cada martes y jueves por la noche. Y los invitamos también a seguir escuchando el podcast los lunes. Y síganos en redes sociales. Estamos en Facebook como compass.guiándote por la historia, en Instagram como compass.historia y en Twitter también como Compass Historia. Y novedad, estamos en WhatsApp, también nos pueden contactar por ahí, les llegará cada viernes el contenido semanal para que pues, con la facilidad de un clic ustedes puedan acceder y no haya ningún problema, ¿no? Con eso. Aquí les dejaremos el número para que puedan ustedes pues, mandar un WhatsApp, saludarnos y pues aquí Y con eso. Y con eso está bien, sí. Creo con un que es saludo. cuanto agregar Vive l'Empereur. ¿Cómo? Vive el emperador. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Cuídense. Nos vemos. Bye. Bye.